el 3 sería. Le dice, estime el área bajo la gráfica de 1 sobre ella, cuando x igual a 1 y x igual a 2, usando 4 rectángulos de aproximación y los puntos finales derechos. Trace la curva y los rectángulos de aproximación. Su estimación es una subestimación o es una sobreestimación. Repite el inciso con los puntos finales izquierdos, ¿ya? Vamos viendo eso de ahí. Entonces, con los datos que usted tiene, primero lo que siempre necesito para sacar una gráfica, perdón, un área, es obviamente tener una noción de la gráfica. No tener la gráfica exacta, pero sí una noción de la gráfica, ¿ya? Entonces, el gráfico que usted tiene es la función f de x igual a 1 sobre x, ¿no es cierto? Lo que quiere es analizar desde x igual a 1 hasta x igual a 2. O más que todo, bueno, le dice atrapado en esas gráficas, usando 4 rectángulos. Entonces, está dando ya el valor de n. N le está dando 4, ¿sí? Esto es solamente para aproximación de integrales, ¿ya? Entonces, la idea de gráfica de esto, obviamente, tengo que graficar en donde la parte desde x1 hasta x igual a 2, ¿ya? ¿Cómo graficaría eso? Simplemente es una función decreciente, ¿ya? Entonces, esta sería la función de 1 sobre x, ¿ya? Entonces, tengo esa gráfica de 1 sobre x. Si graficara todo, de hecho, la gráfica es por acá, así, ¿ya? Más o menos por ahí, ¿ya? Entonces, de hecho, en este caso, sí necesito yo analizar un poco cuáles son los valores, ¿ya? X y y, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que yo no solo necesito desde 1, cuando x vale 1, vamos a ponerlo aquí. Note que es un poco trivial. Cuando x vale 1, si yo pongo aquí 1 sobre 1, va a quedar 1. Entonces, esta gráfica llega hasta acá, hasta el punto de 1, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Y luego hasta 2. Pongamos de acá, sí, acá digamos, bueno, está un poco, pongamos de más acá. Pongamos de aquí 1, ¿ya? Sube hasta acá, aquí va a ser 1, ¿ya? Y acá, por ejemplo, va a ser 2, ¿ya? Que viene hasta acá, y note que hasta aquí va a ser un medio, ¿ya? Note que si yo pongo 1 sobre 2, simplemente se forma un medio, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Jaime es su nombre, ¿no? Sí, no, todo claro está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la situación en esto? Necesito 4 rectángulos. Entonces, aquí en pocas palabras yo debo dividir en 4 rectángulos, ¿ya? Lo que vamos a hacer no es dibujar los 4 rectángulos, sino dibujar el diferencial del rectángulo. En este caso, el diferencial del rectángulo sería, obviamente, un rectángulo, ¿ya? En el primer caso me dice con los puntos finales. ¿Está claro? Creo que decía con los puntos finales o puntos iniciales. ¿Qué él decía primero? ¿Puntos finales o puntos iniciales? A ver, decía puntos finales derechos. Ya, puntos finales derechos, ¿ya? Pues me dice puntos finales derechos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es esto? Es porque yo hago un rectángulo que va en la parte de aquí, ¿ya? Note que este rectángulo topa en la parte de acá. Claro, o más que todo, como le veo yo, simplemente es como trazarle una línea, ¿ya? Note que usted traza líneas ahí, ¿ya? Y hay un punto derecho el que topa, ¿ya? Y este punto derecho, si usted le traza ahí, forma un rectángulo, y ese rectángulo va a estar hacia acá abajo. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Ah, ya. Note que se forma, la curva es así más o menos, ¿ya? Aquí está el eje, aquí está, voy a exagerarle un poco, aquí vienen sus puntos, corta para acá, y el punto final derecho corta aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí se corta, y aquí forma el rectángulo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo está dando la noción de esto? Es que simplemente se establece, aquí se establece un XY, y aquí se establece un XY menos 1, ¿ya? Generalmente los libros usan de esa manera, el XY y el XY menos 1, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a estar trabajando con el XY, ¿ya? Entonces, si yo quiero aproximar el área de una curva, ¿ya? Yo básicamente tengo que hacer la sumatoria, el área va a ser la sumatoria desde y igual a 1, ¿ya? Hasta y igual a n, ¿ya? Todos los rectángulos, y los rectángulos sería base por altura. ¿Cuál va a ser esta base? Esta base es esto de aquí, este delta X, ¿ya? Entonces, es base, voy a ponerle al final, por la altura. Y la altura del rectángulo viene marcado por el valor funcional. Note que aquí es el valor de la función, ¿ya? Entonces, este va a ser el valor de la función f, en este caso, pero evaluado ¿en qué caso? En el x, en el xy, ¿ya? Note que si sería, bueno, sería el rectángulo de acá, sería en xy menos 1. Entonces aquí yo voy a estar evaluando el área de los fxy multiplicado por los delta x, ¿ya? Generalmente ahí se pone delta xy, pero como el delta x es del mismo tamaño en este caso, simplemente delta x, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo delta x? Para comenzar, vamos acá. Voy a borrar este trozo de gráfica que no nos interesa en este lado, ¿ya? Entonces, delta x simplemente es AB menos A dividido para el número de rectángulos que yo voy a considerar, ¿ya?
El valor de B en este caso es el valor final. Note que esto sería A y esto sería B. ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Entonces simplemente sería encontrar cuánto va a ser el distanciamiento aquí. Entonces hago 2 menos 1 sobre el valor de 4. ¿Ya? 2 menos 1, cambio el marcador, 2 menos 1 simplemente va a ser 1 sobre 4. ¿Ya? Entonces el delta X va a ser un cuarto. ¿Ya? Entonces significa que aquí va a haber un distanciamiento, o la distancia de aquí a acá va a ser de un cuarto. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Ya, X, o sea, el valor de X que nos dieron es el B y el A. No, el valor de la base del rectángulo va a ser un cuarto, ¿sí? El valor de esta distancia. ¿Ya? Lo que necesito ahora es la altura, es decir, necesito ver cuánto mide de aquí hasta acá. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces, la altura va a ser, en cambio, variante. ¿Por qué? Note que yo comienzo, el primer X, el X0, ya, voy a poner acá, igual para no ocupar espacio ya. El X0 es el primer valor que comienza, es A, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿es cuánto? Es 1. ¿Está claro? Luego, el X1 sería A sumado el delta X, ¿ya? Y el A sumado delta X sería 1 sumado este salto de acá, que sería un cuarto, ¿ya? ¿Y cuánto sería un cuarto? ¿Ya? Sería 1 más un cuarto, 4 por 1, 4 más 1, simplemente 5 cuartos, ¿ya? Si es que igual está habilitado con la calculadora, usted hace rápidamente la cálculo, ¿ya? El X2, el X2 va a ser el A, pero sumado ya dos saltos, 2 delta X. O simplemente yo le puedo ver como el 5 cuartos sumado un salto más, ¿ya? Lo que estoy haciendo es dividir toda esta gráfica, voy a dibujar de nuevo acá, toda esta gráfica que yo tenía entre 1 y 2, ¿ya? Estoy dibujando o estoy tratando de dibujar 4 rectángulos, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4 rectángulos, ¿ya? Entonces note que el 1 va a estar aquí en 1, ¿ya? El otro va a estar aquí en 5 cuartos, ¿ya? El otro va a estar sumado un cuarto, que sería 6 cuartos, que básicamente sería 3 medios, ¿sí? Si yo pongo aquí 1 más 2 por un cuarto, sería 2 cuartos, que sería técnicamente, pongamos 2 cuartos, ya para que se entienda. 2 cuartos, ¿ya? 4 por 1, 4, más 2 se hace 6, 6 sobre 4, nada más me queda 3 medios, ¿ya? ¿Está claro más o menos? Nada más calculadora esta cuestión aquí, ¿sí? Sí. Ya, y luego 3 medios, le sumo otra distancia de un cuarto, otro distanciamiento, es decir, el X3 va a ser igual a A más 2, ok, 3 delta X, ¿ya? 3 delta X va a ser 1 más 3 cuartos, ¿ya? Y esto 3 por 1, perdón, 4 por 1, 4, más 3, simplemente 7 cuartos, ¿ya? Entonces el siguiente de aquí va a ser 7 cuartos, ¿ya? ¿Cuál va a ser la comprobación? Que si yo hago 7 cuartos más un cuarto, me va a dar el último, ¿ya? Lo que básicamente es el X4, ¿ya? Que va a ser el A más el 4 multiplicado por delta X, que sería básicamente 1 más el 4 por delta X, el delta X era un cuarto, por 4 simplemente se hace 1. 1 más 1, yo veo que ya llego al otro extremo de 2. ¿Está claro? Entonces, note que comienzo con el 1 y termino con el otro límite, con el otro borde. ¿Ya? Entonces, esto me da la idea de cómo voy a formar los rectángulos. Entonces, note que los rectángulos van a estar formados acá, acá, acá. Aquí va a estar uno, aquí va a estar otro, aquí va a estar otro y aquí va a estar otro. ¿Ya? Entonces, como me dice, analice con los valores I, ¿ya? Entonces, note que los valores I son los de adelante, no el de atrás. Entonces, yo voy a evaluar, o voy a hacer mi sumatoria, voy a ponerlo por acá. Mi área va a ser igual la sumatoria de varios rectángulos, ¿ya? ¿Cuáles son estos rectángulos? Simplemente el delta X, que ya sabemos que vale ¿cuánto? Vale un cuarto. Esa base va a ser la misma para todos los rectángulos, ¿ya? Entonces yo tengo que ir sumando estos valores funcionales. Entonces voy a sumar la función, pero evaluada en el primer rectángulo, ¿ya? Y el primer rectángulo, note que la altura no es el 1, ¿ya? No es el primero. En este caso, ¿cuál es? Es el borde de la derecha. Y por eso pusimos el f de xy. Si hubiésemos puesto xy menos 1, es el de la izquierda, ¿sí? Entonces, siendo el de la derecha, obviamente es el que va adelante, sería 5 cuartos. Entonces, la función evaluada en 5 cuartos. 5 cuartos. Más la función evaluada, luego en el siguiente, en 3 medios. ¿Ya? 3 medios. Más, veo otro marcador, ¿ya? Más la función evaluada, aquí está bien, 3 medios. ¿Ya? Más la función evaluada luego en 7 cuartos. Evaluada en 7 cuartos, ¿ya? Y luego más la misma función evaluada en 2. ¿Ya? Y aquí cierro. ¿Sí? Aquí pongamos un corchete. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Note que a la final lo que estoy formando son 4 rectángulos. Esta es la base, esta es la altura 1. Base, la altura 2. Base, la altura 3. Base, la altura
la altura 4 rectángulos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? O sea, esa es la fórmula más o menos para encontrar el área Exacto, o de esa la es curva. la final es esta de acá, ¿no es cierto? En esta de acá, solamente, o sea, la final grábese que el área es base por altura, la base y la altura, ¿ya? A la altura siempre va a ser la función de... Obviamente siempre va a ser la función. Ya cuando Ahí, usted ahí, siga avanzando, va a haber entre dos funciones, entonces ahí va a ser la resta de la función de arriba menos la función de abajo. Pero eso es cuando ya tenemos resta, ¿sí? Entonces, nada más aquí me toca desarrollar el hecho de ir averiguando cuánto es f de 5 cuartos, cuánto es f de 3 medios, cuánto es f, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a poner f, o el área es igual a un cuarto, ¿ya? Y los valores funcionales, note que como es la función evaluada en 5 cuartos, ¿ya? 5 cuartos al ponerle aquí simplemente se va a invertir con el 1, es decir, que va a quedar ¿cuánto? Va a quedar 4 quintos. ¿Está claro más o menos? ¿Está claro? ah, Entonces, no, ¿de dónde sacó de 4 vientos? ya, perfecto, vamos poniéndole acá. Yo necesito evaluar f evaluado en cuánto, evaluado en 5 cuartos, ¿ya? Lo que quiero que le entienda nada más es que la función era igual a cuánto, a 1 sobre el valor de x. Entonces, 1 sobre, y este es el valor de x. Note que ahora a x le estoy dando cuánto, le estoy dando 5. Ah, 5 cuartos, claro. Entonces, 1 sobre 5 cuartos, lo que le hace es invertir a ese valor. Y le invierte y se forma ¿cuánto? 4. 4 quintos. ¿Está claro? Ok. Pues quiero que le entienda que ese 1 sobre x nada más invierte al valor de x. Entonces aquí me va a salir ¿cuánto? 4 quintos. Aquí al invertirme me sale ¿cuánto? 2 tercios más. Acá me sale 4 séptimos más. Y acá me sale un medio. ¿Ya? Acá es evidente, note que si pongo 1 sobre 2 se forma un medio. ¿Ya? ¿Qué tanto le dejan utilizar la calculadora? ¿Sí le dejan utilizar bastante? Sí, me dejan utilizar. Nada más eso póngale en la calculadora, ¿ya? Y veamos cuánto sale. ¿Cuánto le salió? 533 sobre 840. Ya. 533. Ya. Bueno, depende de cómo le pidan la respuesta, en fracciones o en decimales. Ya. Déjame sumar. Ah, ya claro, puede ser un aproximado en decimales. Y de hecho, o sea, este valor que usted saca es un aproximado de la integral, no es realmente no es exactamente el área. ¿Ya? A mí me sale 533 sobre 840. Sí, 533 sobre 840. ¿Ya? 840. Esto es casi igual a decimales, déjeme ver, 0,600 634. unidades al cuadrado. Si nos dijera que la función es en metros, saldría metros cuadrados. Recuerda, la unidad de área está en unidades al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la pregunta era si es una subestimación o es una sobreestimación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la subestimación? Note que cuando yo saco el área, ¿ya? Fíjese bien que la curva es esto de acá arriba. ¿Está claro? Cuando yo saco el área con los puntos derechos en esta curva, que es decreciente, note lo que yo estoy sacando de área. Le voy a sombrear y va a quedar bien de negrito. Y usted me va a decir si el valor es un valor más pequeño de lo que debería ser o es un valor más grande de lo que realmente es el área. ¿Ya? Note ahí, yo lo que estoy calculando es en realidad el área o es algo más pequeño que el área. Según el resultado que saqué. Según el gráfico, note que mi área, ¿ya? Mi área debería ser ¿cuál? Mi área debería ser toda esta parte, es decir, si yo veo la gráfica así, ¿ya? Mi área debería ser ¿cuál? Debería ser todo esto de aquí. ¿Está claro? ¿Ya? Pero cuando yo estoy haciendo los rectángulos, quedan unas especies de gradas. No sé si notan unos espacios en blanco. ¿Ya? Ah, ya, sí. Entonces note que yo no estoy llegando al área real. ¿Ya? Este valor, ¿qué sucede? ¿Es más pequeño que el área o es más grande que el área que debería sacar? Ah, más pequeño. Más pequeño. Entonces, ¿qué es? ¿Una sobreestimación o una subestimación? Una subestimación sería. Una subestimación. ¿Está claro? Ah, y cuando es subestimación, sí, es cuando son más grandes los Perfecto. Cuando triangulitos. los ángulos se me van saliendo de la curva que le está marcando, sería una sobreestimación. Estoy obteniendo un área más grande que la que realmente tengo. Ah, ya, ok. Siempre es una estimación, digamos. Exacto. En este caso es una estimación. Si aplicáramos la integral como tal, ahí sí encontraríamos el área exacta. ¿Sí? Ya, listo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, Ahora me piden que yo haga la misma área, pero haga con rectángulos con el punto izquierdo, si no me equivoco. sí, puntos finales izquierdos. ¿Ya? Puntos finales izquierdos. Entonces, ¿qué significa trabajar con los puntos finales izquierdos? ¿Ya? Vamos a quedarnos con este valor. Bueno, tratemos de plantear acá abajo un espacio pequeño. Ya tenemos toda la gráfica. Yo quiero sacar ahora el área. ¿Ya? Vamos a poner aquí.
Y esto va a ser la sumatoria, pero ahora igual desde i igual a 1 hasta n, de los 4 rectángulos, pero de los f, x, y menos 1, ¿ya? Los i menos 1 serían los puntos de la izquierda, ¿está claro? Y esto multiplicado por el delta x, ¿está claro? Note que la relación sigue siendo parecida, sigue siendo la misma, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué significa? Que yo voy a trabajar, ya no con el rectángulo de este valor funcional. Note que yo ya no quiero formar este rectángulo de rojo, sino voy a formar este rectángulo que llega hasta este punto de aquí, ¿ya? Y aquí se me forma un rectángulo, pero un rectángulo, note que va a ser un poco más grande. ¿Está claro? Eso se formaría con el x y menos 1. Perfecto, entonces yo tomaría el x y menos 1. ¿Qué significa el x y menos 1? Cuando yo quiera calcular el área, el delta x va a ser un cuarto, sigue siendo un cuarto, eso no ha cambiado. Pero las funciones van a evaluarse con el x y menos 1. Entonces note que si yo comienzo con el 1, 1 menos 1, poniendo aquí en y, me queda el x0. ¿Y cuál es el x0? El x0 es el primer punto, el 1. ¿Está claro? Note que acá ya corresponde. Si es que yo quiero analizar rectángulos con el punto final izquierdo, ya voy a irme con este punto de acá. ¿Y este punto de aquí cuánto es? Es 1. ¿Ya? Entonces comienzo desde ahí formando ahora rectángulos hacia la parte de acá, así. Ya viene por acá, viene otro por acá, otro por acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Note que son rectángulos arriba de la curva, ¿sí? Le voy a graficar de rojo. Esto de aquí, esto de acá, esto de acá y esto de acá. ¿Ya? Está claro ahora cómo se forman los rectángulos. Note que son los puntos de la izquierda. El punto de la izquierda define la altura, ¿sí? Va a ser este punto, este punto, este punto y este punto de acá, ¿sí? Entonces note que ahora yo puedo los valores funcionales f de 1 más f de 5 cuartos, ¿ya? Más f de 3 medios y más f de 7 cuartos. ¿Ya? ¿Está claro? Note la diferencia con lo de arriba. Arriba comencé en cambio en 5 cuartos y terminé en el 2. Ahora comienzo en el 1, pero ya termino ahora nada más en 7 cuartos, porque son los de la izquierda. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, todo claro. Entonces, la misma situación, digo, área va a ser igual a un cuarto. ¿Ya? Evalúo los valores funcionales. Evalúo, note que es f de 1, reemplazo. 1 sobre 1 sigue siendo 1. Más 5 cuartos, ya habíamos dicho que queda 4 quintos. Más, dándole la vuelta, queda 2 tercios. Y más, queda 4 séptimos. ¿Ya? ¿Está claro más o menos? Sí. Pongámosle la calculadora a eso, por favor, enseguida para ver cuánto queda. ¿Ya? ¿Cuánto le queda? 319 sobre 420. 319 sobre 420, lo cual es similar, o casi igual, a 319 sobre 420. 0,759, ¿sí? Bueno, hay cuestiones decimales, si tiene que redondear, redondea. 759 unidades al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora, ¿esta qué es? ¿Una sobreestimación o es una subestimación? Una sobreestimación. Una sobreestimación. Si usted nota, voy a poner esta gráfica en pequeñito, usted está utilizando ya rectángulos, pero que están por encima de la gráfica. Note que usa este rectángulo de aquí, este rectángulo de acá, este de aquí y este de acá, ¿ya? Si usted nota, los rectángulos cubren un área más grande de la que deberían cubrir en este caso. ¿Se entiende? Perdón, una área más grande de la original que está planteada. Claro, que se va pasando con las puntas, digamos, de los... Exacto, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar cuál es el valor correcto de la integral, voy a ponerlo acá, perdón que vaya de lado a lado, el área sería nada más la integral desde cuánto, desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 2, de esta función, de 1 sobre x de x, ¿ya? La integral de 1 sobre x de x es nada más logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿está claro? Y yo tendría que evaluar entre 1 y 2. En pocas palabras, va a ser el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 1. ¿Está claro más o menos? Sí. Voy a poner esto por acá, esto es 1, esto es 1 medio. ¿Ya? Entonces, si yo realizo esta operación, déme haciendo, el logaritmo natural de 1 es 0, esto se hace 0. ¿Ya? Entonces, lo único que tengo que poner en la calculadora es logaritmo natural de 2. ¿Ya? 0,69. 0,693 unidades al cuadrado. ¿Está claro? Entonces, el área es más pequeña, por eso es subestimada. Note que los rectángulos están por más abajo, ¿ya? Y el otra área, en cambio, es demasiado grande con respecto al original. Esta sería la original. ¿Está claro?
Oh, ya, ya, ya. ¿Entiende? Sí, sí. Entonces, por eso es una estimación, es una aproximación. ¿Por qué se hace? Porque obviamente a veces, digamos, hay integrales demasiado complejas o los métodos numéricos queremos una respuesta a una integral numérica, no queremos entrar en algoritmos. Entonces, ¿qué se hace? Se resuelve de esta manera. Se pone una estimación o qué tan exacto quiero. Por ejemplo, si yo quisiera más exacto, ¿qué tendría que hacer con el valor de n? Ya no haría 4 rectángulos, puedo hacer 100 rectángulos, pero obviamente eso me va a tomar más tiempo Claro. Ah, y así tendría más aproximado. Entonces, ¿cómo sacan la integral? La integral es esta misma sumatoria, solamente que el número de rectángulos tiende a ser infinito. ¿Sí? Entonces, yo hago infinitos rectángulos, note que logro hacer completamente aproximada o exacta el valor de la integral, el valor del área bajo la curva. ¿Dudas, preguntas? no, esta es como una comprobación de lo que sería la integral. O Esta sea, por sí, el ejercicio. sí, sí, de lo que sería el área exacta. Exacto, esto sería una especie de preámbulo a la integral, ¿sí? Es decir, cómo se planteó originalmente la integral fue de esta manera, sacando primero una aplicación de la integral, sacando esta área. Note que el símbolo de sumatoria ahora se convirtió en integral, que representa igual sumatoria. ¿Desde cuánto? Digo, desde 1 hasta 2. Acá simplemente integramos desde el primer valor funcional, desde 1 casi hasta 2. Bueno, las exactitudes de la función por un delta x, y acá simplemente es la función por un dx. Entonces note que lo de allá es como decir el principio de la integral. De esa manera se planteó y luego se concluyó que acá es la integral. Oh, ya, ok. Con el Entonces, logaritmo sale ya exacto. exacto, sí, al integrar directamente sale exacto. Esto es exacto, sí, esto es exacto, sí. Esto es precisamente exacto. Ah, ya, En listo. cambio acá, vimos que esta era una subestimación, ¿sí? Una subestimación y esta es en cambio una sobreestimación. Ah, ya. Sobreestimación, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la subestimación o la sobreestimación? Depende de cómo está la gráfica. En este caso, como es decreciente, cuando cojo los valores derechos, entonces los rectángulos quedan abajo, entonces es una subestimación. Cuando cojo el lado izquierdo, los rectángulos quedan por encima, es una sobreestimación. Si la gráfica fuese creciente, sucede en cambio al revés. Ah, claro, porque sería el contrario, del otro lado. Exacto. Por ejemplo, si tengo la gráfica creciente, voy a poner aquí un ejemplo, así. Note que yo tengo el sistema, los ejes así, ¿ya? Si yo tomo los valores de la izquierda, si yo grafico un rectángulo y tomo el valor de la izquierda, el xy menos 1, ¿ya? Note que el rectángulo quedaría por dentro, ¿ya? Entonces, al quedarme por dentro, el rectángulo se hace una subestimación, ¿ya? Y en cambio, cuando tomo por la derecha, si yo tomaría el xy, note que llega el rectángulo hasta acá arriba y se forma un rectángulo más grande más grande del área, cubre un área más grande, ¿ya? Entonces, hablaríamos de una sobreestimación. Ah, ya, claro, sería el contrario. Al contrario, exacto. Entonces depende de cómo está la gráfica, decreciente, creciente, y si tomo derecha o izquierda. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ah, no, podríamos hacer el ejercicio 7. Ya, vamos bien.